Y continuamos con la conferencia Directrices OCDE Inteligencia Artificial. Para ello invitamos a Verena Weber, jefe interino de la Dirección de Política de Infraestructura y Servicios de Comunicaciones de la OCDE. Verena tiene una maestría en Ciencias en Administración de Empresas de la Universidad de Mannheim, en Alemania, y un MBA de ESSEC Business School de Francia. Tiene más de una década de experiencia trabajando con la OCDE en temas relacionados con la economía digital, con un enfoque actual en la política de infraestructura y comunicación. Le damos entonces la bienvenida. Gracias. Hola, buenos días. Good morning, everyone. So first of all, I know that we have translators. Mirando de una perspectiva para la regulación y para una logística, siempre un placer regresar a Colombia. Que nosotros hemos visto en los últimos días, básicamente, hablar un poco sobre la unión entre la inteligencia artificial y la conectividad. También continuaremos hablando en nuestro trabajo que estamos haciendo en inteligencia artificial en la OCDE. Así que el primer punto que me gustaría hacerles es que sabemos que es un ecosistema que de hecho es muy difícil tener una parte sin la otra, de manera que no tenemos una conexión, no podemos pensar una conexión sin la otra, con el Internet de todas las cosas, todas diferentes, las partes integradas, las redes que están conectando los datos con la inteligencia, con los sistemas de inteligencia artificial. Bueno, como lo acabamos de escuchar en la presentación, cuando estamos hablando de todo lo del Internet y vemos una generación masiva de datos. Y de vehículos autónomos, así que en la diapositiva ustedes pueden apreciar ahí de eso de Intel, y que todavía uno no ha sido un buen año, no quiero decirlo. Lo que uno puede apreciar aquí es que el estimado que un vehículo autónomo va a consumir o va a generar 4000 gigabytes por día, así que por poner todo esto en perspectiva, esto significaría más o menos 50.000 usuarios móviles, y ese es el usuario a lo largo de la OSD, es decir, de la OCDE, que tienen un mayor uso de móvil. Así que lo que nosotros estamos viendo es todos los dispositivos de Internet de las cosas van a producir una gran cantidad de datos. Esto ubica la demanda sobre las redes, y ya hemos visto esto por día, así que lo que yo he encontrado aquí es empezar a medir para crear un nuevo indicador para medir. ¿Esto está mejor? Sí, sí, debo usar este. Ok, vale, este sí suena mucho mejor, claro. Bueno, me voy a quedar con este y voy a usar esto. Entonces lo que uno sí puede apreciar aquí es medir realmente los datos que se consumen por los usuarios de teléfonos celulares. Entonces básicamente lo que rastreamos son los gigabytes por mes por suscripción de mobile. Así que eso puede ser la consumición por teléfono. Entonces aquí tengo los 6 países líderes de la OSD, y uno ve aquí que Finlandia tiene liderazgo y ellos consumen actualmente 20 gigabytes de datos por mes, que es datos considerables. Si usted lo compara en otros países, yo creo que Colombia es mucho más bajo que eso, y eso se debe también por el hecho de que Finlandia ha tenido datos ilimitados por ¿qué? 10 años. Ella empezaron hace 10 años para decir que ofrecer los planes de datos ilimitados. Entonces lo que vemos es un crecimiento exponencial de los datos. Y entonces lo que nosotros que pensamos es que esto va a desarrollar inclusive más rápido y más en el futuro. Y gente de Intel, aquí uno tiene un usuario personal que en el futuro quizás utiliza 1.5 gigabytes por día, pero si uno mira a un hospital inteligente
ya estamos a 4000 gigabytes por día. Y mencioné realmente el ejemplo de autónomo de conducción, que es inclusive más alto. Entonces esto a las fábricas conectadas que quizás generen hasta 1000 millones de gigabytes por día. Entonces esto es lo que esperamos para el futuro. Ahora, hemos escuchado mucho acerca de 5G en especial, así que realmente la gran diferencia aquí es 5G y es el primer estándar de generación de móvil que se concibió con el Internet de las Cosas en mente, así que ya escuchamos acerca de las características de 5G, que va a ser hasta 500 gigabytes y una latencia mucho más baja que la de 4G, y vamos a tener una alta densidad de dispositivos. Eso significaría que vamos a tener miles de millones de dispositivos que se van a conectar a través de redes de 5G, y esos dispositivos se van a utilizar sistemas de inteligencia artificial, y algunos van a tener anidados esos sistemas, así que dependiendo de la aplicación, y en especial realmente para las fábricas inteligentes, vamos a ver que esos dispositivos sí probablemente van a tener inteligencia artificial anidada dentro. Este es el ejemplo de Corea. Yo creo que ya se mencionó anteriormente en la conferencia. Entonces uno ve la cobertura para los 3 proveedores coreanos. Entonces lanzaron su red 5G en abril, en la primavera, y ya tienen 1.2 suscriptores. Y ellos son muy buenos para represar de eso. Nos encantan los datos, para la OECD nos encantan los datos de Corea, porque ya tienen más de 61.000 estaciones de 5G. Y esto es uno de los países líderes en la OECD cuando se trata del despliegue de 5G en la actualidad. Ahora, ya vimos esto en la conferencia y vemos que móviles y redes fijas son muy complementarias, y esta complementariedad se está incrementando, así que para 5G vamos a necesitar unos espina dorsal o backbone muy sólida y que se necesita en todos los países, y uno va a necesitar descargar el tráfico, y nosotros miramos que la cantidad considerable de tráfico móvil para las redes móviles se necesita para redes fijas. Ahora, solamente mirando acerca de dónde estamos en términos de redes fijas, actualmente estamos mirando que hacemos una investigación acerca de la economía digital que vamos a publicar el próximo año, y ahora tenemos un par de países donde tenemos ofertas de consumidores con velocidades de 10 megabytes por segundo. Así que tenemos los primeros países que lanzan eso. Los primeros fue Japón y Corea, y ahora vamos a ver que Suecia y Suiza también tienen estas ofertas, y más recientemente tenemos un operador en Francia que también ofrece 10 megabytes por segundo, de 3 gigabytes por segundo, perdón. Y entonces en Francia es gratis, es Elliott Free. Y ahí es donde van los países. Ahora, ¿cuál es la conexión? ¿Qué es lo que vemos? Es que por una parte tenemos la IoT, que genera cantidades de datos increíbles, así que vemos carros conectados. En la mano aquí tenemos un tren con una dirección IPVS en Holanda, y así que genera muchos datos por distintos dispositivos de datos, y entonces vamos a necesitar unas redes de alta calidad para transportar esta gran cantidad de datos móviles y fijas, y vamos a obtener unos sistemas de inteligencia artificial que analicen todos esos datos. Así que déjenme avanzar hacia la inteligencia artificial y el trabajo que estamos haciendo con esto en la OECD o la OCDE, que actualmente lanzamos recientemente. Entonces, nuestro trabajo en inteligencia artificial en el 2016 empezó realmente en el grupo de los G7 de ministros, y teníamos un foro de pronósticos, y empezamos a mirar de esos a los nuevos asuntos, o por lo menos para la OCDE, y tuviéramos una gran conferencia y máquinas inteligentes, políticas inteligentes, y luego asumimos realmente bastante parte de análisis, medidas y discusiones en nuestros grupos que voy a mencionar fue próximamente en el 2016 y ahora, y así que en los últimos 3 años, para poder desarrollar algunos principios sobre inteligencia artificial. Y entonces,
En realidad lo que hicimos fue éxitos en desarrollar estos principios en el grupo experto, así que creamos un grupo de expertos en la OCDE que se llama AIGO, y estuvimos muy contentos que tuvimos a Gary Kasparov que nos estaba diciendo que es una buena movida decir eso. Yo no sé si él probablemente fue la primera persona que fue vencido por un sistema de inteligencia artificial jugando ajedrez. Yo creo que era Deep Blue de IBM, así que él ganó la primera ronda y luego perdió la segunda y la tercera, y de ahí ha desarrollado algunos sistemas que han hecho lo mejor, y los Go Players. Así que básicamente creamos este grupo compuesto de 50 expertos de las universidades líderes de la MIT, y tenemos grupos de partes interesadas de los distintos países que estaban discutiendo el tema y discutiendo bien, ok, así es como se ve, así como es que creemos que es el AI lo que necesitamos hacer. Así que era un abordaje de multipartes interesadas, y tuvimos varias reuniones y invitamos a otras organizaciones internacionales, algunos de la Comisión IEEE, la UNESCO, y el resultado fue que nosotros sí podíamos proveer mucha información al Consejo de la OCDE, y para que adoptaran unas nuestras recomendaciones sobre inteligencia artificial. Y ahora nos encanta definiciones en la OCDE, así que esta es la definición del grupo de expertos que desarrolló para definir qué es un sistema de inteligencia artificial o AI. Un sistema de inteligencia artificial AI o IA en español es algo que se basa y se desarrolla en un conjunto de objetivos definidos que hace que las predicciones, recomendaciones y decisiones para informar o influenciar ambientes virtuales, y lo que es importante es que utiliza los datos para percibir el ambiente, para abstraer las percepciones en un algoritmo, en un modelo, modelarlos, y infiere del modelo distintas opciones para toma de decisiones, y eso es lo que definimos. Y estos sistemas se pueden diseñar para operar con distintos niveles de autonomía. Y ahora uno puede decir desde esa perspectiva de políticas de por qué necesitamos esos para desarrollarlos. Eso es algo que realmente los gobiernos deberían hacer. Y yo tengo solamente 2 ejemplos para ustedes hoy, pero hay muchos más. Pero escogí 2 compañías, pero hay muchas más compañías, y en estos casos son públicos, y hay muchos otros casos que no son públicos. Así que el primero realmente es acerca de Amazon. Amazon realmente es muy bueno en la automatización. Esa es la ventaja competitiva, eso es lo que realmente tienen las bodegas, las entregas, todo es automatizado. Así que Amazon desarrolló un sistema de recursos humanos de inteligencia artificial que se suponía que iba a mirar todas las hojas de vida que estaban viendo para hacer un listado corto de los candidatos, y esos son los 5 mejores candidatos. Así que básicamente alimentaron un sistema con un pocotón de datos, y luego un año más tarde se dan cuenta que algo es muy raro. El sistema se entrenó, alimentaba más y más datos, y el resultado era: el sistema siempre escogía a los hombres, nunca escogía a una mujer. Y entonces, y luego chequearon las hojas de vida y dijeron: oiga, pero mira, esto es raro. Y entonces sistemáticamente, inclusive si usted tenía una hoja de vida de una perspectiva humana, si realmente una mujer se mira, entonces el sistema siempre escogía a los hombres. Y entonces, ¿qué cree que pasó? ¿Por qué pasó eso? Básicamente, para entrenar al sistema, tenía que alimentar el sistema con los datos. Así que usted utilizaron el dato de los últimos 10 años, así que usted usaron los ojos de vida que habían recibido en los últimos 10 años, y obviamente, porque estamos en una industria de tecnología, hay muchos más aplicantes masculinos, pero la gran mayoría de las hojas de vida llegaban de hombres. Así que básicamente el sistema aprendió, dijo: tiene que ser que la mayoría de los hombres aplican, entonces la mayoría de los hombres son los que terminan
trabajos y en la historia hemos contratado hombres, así que terminamos contratando más hombres. Y entonces tenemos un sesgo de reclutamiento atroz que no queremos tener. Queremos igualdad, transparencia en el proceso de selección y queremos igualdad de género. Ese es un ejemplo de sesgo de inteligencia artificial. Otro ejemplo es de Google. Sí, sí. Traje unas fotos aquí de matrimonio para la presentación, unas fotos de matrimonios. Y entonces Google de nuevo utiliza inteligencia artificial para buscar sus búsquedas. Y usted escribe una palabra y unas fotos y entonces le salen un poquitón de fotos. Y lo que Google se dio cuenta es que cuando la gente escribía bodas o organizador de bodas o algo así, la foto típica que aparecería eran bodas de Occidente. Es una boda, era una novia en traje blanco y un hombre en un tuxedo. Y entonces los datos mayores que tenemos en la actualidad son paquetes de datos de Occidente y son como la gente de Occidente se casa y entonces son fotos de la gente que se casa en el Occidente, pero lo que no aparecía, por ejemplo, una boda en India con un cesárea, porque el sistema no sé si haría eso con ser una boda. Entonces lo que hizo Google fue un lanzamiento, una competencia de imágenes e invitó a la gente para que enviaran fotos de sus matrimonios, especialmente de todas las partes del mundo, para mejorar el algoritmo de los matrimonios. Así que lo hice ayer. Así que escriban wedding después de la conferencia. ¿Y saben lo que pasa? Así que todavía tiene mucha gente de novias de vestido de blanco, pero ahora tiene una diversidad mucho mayor de lo que antes se tenía. Aquí fue un sesgo de entrenamiento de datos, así que hay unos asuntos todavía pendientes de resolver y por eso es que los países tienen que estar atentos. Y para desarrollar estos principios tuvimos algún tipo de criterio. Así que básicamente uno debe facilitar la innovación y la confianza para que la gente confíe en los sistemas de inteligencia artificial. Y obviamente si creamos esos principios, deberían ser principios que deben ser específicos y claves a inteligencia artificial. Y yo le mostré cómo es que donde uno arranca y donde uno termina, sesga eso enormemente. Tienen que ser implementables, es decir, aplicar algo que sirva, flexible, y deben ser válidos este año, en estos 2 años y entre 5 años. Y obviamente eso es un reto con todos los cambios tecnológicos. Y también deben fomentar la cooperación en un ambiente de múltiples partes interesadas. Ahora, la meta general era fomentar un ecosistema de políticas para que haya confianza en la inteligencia artificial. Y la inteligencia artificial, en última, tiene que beneficiar a la gente. Así que nuestra meta es mejores políticas para mejor vida, es decir, desarrollar algo que beneficiaría a las personas en el planeta. Así que esos principios se adoptaron en nuestra reunión ministerial de mayo por 42 gobiernos. Así que tuvimos 36 gobiernos de la OCDE. Y realmente estamos muy complacidos que tenemos muchos países latinoamericanos que también se adherieron a los principios y los puede ver aquí, además de Colombia, que es ya un miembro de la OCDE. Solamente esperamos que tengamos una ratificación muy pronto de los colombianos. Tenemos Argentina, Brasil, Costa Rica y Perú como latinoamericanos. Y lo que es importante es decir que esos principios no son obligantes, pero lo que vemos es ver las recomendaciones y vemos que hay un compromiso político realmente fuerte de los países para implementarlos y también tenemos el sistema de monitoreo y se los voy a dar en un segundo. Ahora para las recomendaciones en las 3 secciones principales, así que empezamos con explicar de lo que estamos hablando. Y la primera sección es un entendimiento común de los términos y definimos lo que ya mencionamos en el sistema, en un ciclo de vida de inteligencia artificial, conocimiento de los actores y las partes interesadas. Tenemos un conjunto de principios, que es acerca de una supervisión, una guía confiable, y otro conjunto de principios tiene que ver con políticas nacionales y cooperación internacional. Así que para el primer conjunto de principios, como mencioné anteriormente, nuestra primera meta es que la inteligencia artificial está ahí es para beneficiar a la gente, así que debe diseñarse de tal manera que cumpla con esa meta para tener un crecimiento incluyente y sostenible.
Así que pensamos que los sistemas deberían diseñarse para respetar el imperio de la ley, también derechos humanos, valores democráticos, diversidad. Así que si miran los ejemplos que mencionas de Amazon y de Google, esto es algo que realmente es importante, que tenemos que hacer para que estos sistemas respeten estos valores. Y debería haber también una transparencia y una divulgación responsable para entender qué es lo que hace el sistema. Y aquí hay un compromiso, y por eso es que adicionamos la palabra responsable, porque a veces cuando uno quiere cerciorarse de que hay una gran transparencia en el sistema, esto significa que uno reduce algunas posibilidades, que significa que la exactitud del sistema es menos precisa, así que uno tiene un compromiso entre exactitud y transparencia del sistema, así que basándose en la aplicación uno tiene que escoger dónde quiere ubicar el balance. Así que, por ejemplo, si usted tiene un sistema que está evaluando la gente de si deberían recibir una tarjeta de crédito o no, es muy importante realmente que haya plena transparencia y que uno pueda explicarle a una persona de por qué a esta se le da la tarjeta y a la otra no. Ahora, cuando se trata de, por ejemplo, cuidados de la salud o analizar los resultados médicos, lo que usted quiere es un nivel de exactitud altísima, así que no quiere ni falsos negativos ni falsos positivos. Y ahí uno tiene que inclinarse más por la exactitud que por transparencia. Y por eso es que incluimos la palabra responsable. Obviamente los sistemas deben ser robustos, seguros como sitio en términos de seguridad física, y también que impactan los sistemas de inteligencia artificial, y luego quien los esté desarrollando debería responder por lo que desarrolló y estar alineado con los principios anteriormente. Y este es el primer conjunto de principios. Bueno, y bueno, hablando sobre políticas nacional y cooperación internacional, bueno, ¿cómo se hace eso? Lo primero que tenemos que hacer es importante facilitar la inversión en investigación y desarrollo también. Y mencioné el conjunto de datos y los paquetes de datos, que me lleva al segundo punto aquí, que nos gustaría fomentar ecosistemas de inteligencia artificial, que significa que se necesita la infraestructura subyacente tecnológica, pero mecanismos para compartir los datos y mejorar el paquete de datos. Es decir, los datos tienen que ser buenos, o de lo contrario, su sistema de inteligencia artificial no va a funcionar. Entonces, los gobiernos están buscando de cómo ampliar su paquete de datos y cómo cooperar esos datos, y eso no va a ser fácil, porque muchos de estos datos son datos personales o es de propiedad intelectual, así que hay mucho que resolver en este ámbito. Y obviamente aquí, como es la OCDE, queremos crear un ambiente de políticas para que haya sistemas de inteligencia artificial confiable y tener gente que pueda trabajar en esto, y necesitamos respaldar a los trabajadores para que trabajen en estos sistemas de inteligencia artificial. Algunos empleos se van a perder, otros se van a cambiar y otros van a surgir nuevos. Entonces tenemos que cerciorarse que la gente consiga empleo y de estos. Y obviamente hay que cooperar a través de las fronteras y de los distintos sectores para desarrollar más estándares, etcétera, para trabajar más hacia una supervisión responsable de la inteligencia artificial. Ahora, ¿qué puede venir? ¿Cuál es el porvenir? ¿Qué es que nos trae la buenaventuranza? Bueno, tenemos estructuras del Consejo de la OCDE, y esos nos dijeron al Comité para la Política Económica, que es el comité donde yo trabajo, que deberíamos desarrollar un marco de referencia para las políticas de inteligencia artificial y mejorar los indicadores y desarrollar las guías prácticas para cuando se dé nuestra próxima reunión en noviembre, y monitorear la implementación de estos principios. Ahora también incluye la creación de un foro para ver qué ha hecho en los distintos países, y nos permite a nosotros intercambiar lo que son políticas y actividades
de inteligencia artificial. Entonces estamos ahora teniendo un observatorio de políticas de AI. Alguien muy gentilmente los distribuyó aquí, así que voy a hablar de este observatorio sobre política. Lo que estamos tratando de hacer es una plataforma digital y también tratamos de utilizar inteligencia artificial para entrenar la plataforma. Así que esta plataforma consiste de 4 elementos claves. Así que primero que todo, nosotros tenemos los principios ahí. Tenemos los principios que se han desarrollado o están siendo desarrollados en otros foros, y vamos a tener el repositorio de temas de política pública, y vamos a tener muchos estudios sobre inteligencia artificial en salud, en transporte, y vamos a tener una sección acerca que tiene la métrica de inteligencia artificial, que buscar todo lo que es mesurable. Y finalmente estamos capturando todas las políticas de inteligencia artificial que se ve a lo largo y ancho del mundo, y así que esperamos tener el sistema listo para que el final del año, y obviamente lo hacemos en una manera de basándose en evidencia y en un ambiente multidisciplinario. Así que muchas gracias, y aquí hay más lecturas en caso de están interesados, y todo lo de inteligencia artificial de la OCDE en estas páginas web. Y también mencioné la conectividad, así que tenemos 2 reportes, uno sobre 5G y otro sobre las medidas de IoT o Internet of Things. Si tienen unas preguntas, este es mi correo, por favor no vacilen en contactarme. Yo leo español, así que me lo pueden hacer en español también, y si tienen una pregunta específica, es uno dedicado para las inteligencias artificiales en ai@octe.org.